Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este martes 19 de febrero de 2019. Volvemos a la mesa de análisis político. Acá estamos con Fernanda Boidi, buen día. Buen día. Daniel Chaschetti. Buen día. Federico Irazábal. Buen día. Y Antonio Cardarello, que hace varias mesas que no estaba. Hoy vuelve también. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Gracias por acompañarnos. No, por favor. Tenemos unos cuantos temas para charlar porque la campaña está movida, ya tiene una cantidad de episodios interesantes para comentar. ¿Qué les parece si primero nos metemos en el Frente Amplio? La competencia dentro del oficialismo entre Daniel Martínez y Carolina Cose se perfila cada vez más pareja, ¿no? Martínez estaba muy cómodo hasta hace, no sé, un par de meses. Ahora ya la cosa cambió. Y en ese contexto, la semana pasada los dos precandidatos parecieron disputarse un discurso con fuerte énfasis en las políticas de desarrollo tecnológico, ahí hubo un incidente, y por otro lado se enfrentaron en cuanto al apoyo de las mujeres frente amplistas. No sé, yo tiro estos dos casos, ustedes dirán cómo le están viendo. Fernanda. Sí, Martínez estaba muy cómodo, estaba muy quieto y muy cómodo, ¿no? Porque como que no habían empezado las cosas, la campaña no había empezado gran movimiento y los resultados de encuestas que conocíamos indicaban que, digamos, estaba bien mantenerse en ese status quo, porque si las cosas se mantenían como estaban, entonces iba a ser el ganador de la interna. La situación cambió, claramente, porque se empezaron a mover todos los demás candidatos y también Martínez. Esto tiene varias consecuencias. Primero, tenemos una interna frentista más entretenida, desde luego, porque en cuanto empezamos a vislumbrar que hay competencia real, la tensión se carga allí. Pero al mismo tiempo son malas noticias para Andrade y para Vergara, porque la competencia tiende a polarizarse entre los dos que tienen más chance y también la atención. Entonces se hace mucho más difícil para ellos captar apoyos, captar atención de los medios y demás. Y sí, bueno. En las encuestas se ha achicado la distancia entre Martínez y Cose. Se ha achicado y después mucho. quedan en tercer y cuarto lugar Vergara y Andrade, ¿no? Andrade y Vergara, ¿no? De lejos. Las encuestas tienen en esta etapa tienen un problema que trabajan sobre el 100% del universo y nunca sabemos cuántos van a ir a votar. Y además el margen de error en las internas de cada partido aumenta en la medida que se publican sobre una base de 100% del electorado del partido. Hemos perdido la costumbre de publicar en función del 100% del electorado nacional, ¿no? Por ejemplo, si el Frente Amplio tiene una intención de voto del 32% y Martínez tiene el 50%, podría decirse que Martínez tiene el 18% con un margen de error de 3%. Ahora, si yo digo que tiene el 50%, estoy midiendo un segmento más pequeño y por tanto el margen de error aumenta. Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que mirando un número grande de encuestas, la noticia es que el apoyo del MPP a la candidatura de Carolina Cose ha generado un escenario de competencia. Y eso es algo que me parece que Martínez y su comando no lo tenían, no era una hipótesis de trabajo, ¿no? Me parece esto porque en verdad Martínez todavía sigue siendo intendente de Montevideo. Cuando la campaña está lanzada y ya hay competencias discursivas, como lo decías tú. Carolina Cose, en cambio, renunció al Ministerio de Industria hace poco, ¿no? Y Vergara hace añares, y como que en realidad él trabajaba con una hipótesis de que en realidad la interna iba a ser mucho más liviana y sin embargo no lo está haciendo. Entonces me parece como que eso está introduciendo algo no planificado. Y por otro lado, me asombra un poco, ¿no? Cómo los candidatos están tan enfocados uno contra otro cuando hay tantos temas, ¿no? Y sin embargo se reiteran. Ya con Martínez, ¿te llamó la atención eso del proyecto de Daniel Martínez para la estación central del ferrocarril? Claro, porque en realidad, si alguien me dijera, bueno, la interna se define con esos temas, pero no tenemos mucha evidencia respecto a que ese sea el issue principal, el tema principal de la campaña. Yo tiendo a creer que no. Es muy importante sí el tema de la tecnología para el discurso de Cose. En la entrevista que tú le hiciste en el mes de enero, era increíble cómo ella conseguía introducir el tema de las nuevas tecnologías casi en todas las preguntas sobre políticas públicas, ¿no? Sobre desarrollo, sobre esto y sobre lo otro. Entonces me parece que como que es un intento de Martínez de atacar el corazón del discurso
discurso de Cose. Y uno se pregunta, bueno, ¿es necesario competir en ese tramo? Yo no lo tengo claro. Tal vez se podría empezar en otros asuntos. En el tema de las políticas de género fue al revés, ¿no? El que larga primero es Martínez, porque también deben asumir que, bueno, que el hecho de estar enfrentando una candidata mujer y con tantas dirigentes feministas que tiene Martínez, dijeron, bueno, vamos a equilibrar la balanza. Pero eso llevó inmediatamente una respuesta del MPP organizando un acto en el Parque Rivera. Por tanto, para mí se está poniendo bueno y bueno, obviamente, como decía Fernanda, los que van a sufrir son los candidatos menores, aunque los candidatos menores tienen incentivos muy claros para permanecer, ¿no? Y eso hablamos de eso. Sí. A ver qué dice Federico, a ver qué dice Antonio. Creo que Martínez subestimó un poco algunos movimientos de sus potenciales competidores, ¿no? Lo de que señalaba Daniel bien recién, del apoyo del MPP a Carolina Cose, de alguna manera no fue tal vez medido en su justo peso. Y eso capaz que llevó a Martínez a postergar un poco su renuncia. Es el único de los tres candidatos que su está licencia, todavía, su licencia, sí, porque no va a renunciar. Está todavía en funciones y eso le quita tiempo y dedicación a la campaña. Los demás están compitiendo al 100% y Martínez capaz que no está todavía en plena campaña como están los demás. Sin querer con esto llover sobre mojado, pero es bueno siempre que los candidatos se identifiquen con determinados temas, ¿no? La idea de orientar al discurso del candidato en torno a 3 o 4, no más de esos temas principales, hace que se pueda poner el foco en esos asuntos, que el candidato se identifique en distintos segmentos de la población como el experto o el que podrá solucionar esos temas. Y Martínez comete un error infantil prácticamente en levantarle un centro a Carolina Cose en materia de ciencia y tecnología e investigación, en un área en la que me parece que ahí hubo como una especie de pelea de ingenieros, ¿no? Y bueno, por el perfil profesional de los dos candidatos, hay pocos asuntos en los que por su expertise previo podrían diferenciarse, capaz que en cuestiones vinculadas a su especialidad en ingeniería, pero eso es muy sutil para el gran público. Pero evidentemente Carolina Cose ha proyectado toda su candidatura en base a su actuación al frente de distintas empresas públicas y del Ministerio de Industria y Energía. Entonces, darle esa ventaja en hablar de un tema de tecnología pareciera no lo mejor y lo más inteligente en este caso. Estás aludiendo a cómo respondió Carolina Cose. Claro. Porque recordemos, la idea de Daniel Martínez es un polo de innovación en la ex estación central del ferrocarril. Cuando se conoció, le preguntaron a Carolina Cose y dijo que le parecía bien la idea, pero agregó que para lograr un desarrollo profundo de la tecnología en Uruguay, la clave no es pensar en un lugar físico, sino generar las condiciones para tener una industria pujante. Incluso dijo que Montevideo ya tiene en el LATU un centro similar al que propone Martínez. Bueno, y además con el tema de las etiquetas de los proyectos, ¿no? Hablamos del Silicon Valley en la estación de AFE. Bueno, está bien, yo entiendo los asesores, entiendo la campaña, pero está un poco ambiciosa la meta. Y con un conflicto adicional con el gobierno, ¿no? Claro, con Tabaré Vázquez, claro. Lo cual... Apareció además ese conflicto latente de los vasquistas en torno a cuál de los candidatos es el preferido del presidente de la República, ¿no? Que obviamente no se puede pronunciar, pero pareciera que Martínez corría con la posibilidad de ser una suerte de candidato oficial o preferido, en este caso por la cúpula y por la dirigencia del Frente Amplio, y tiene amplias resistencias. Veíamos en notas en la semana, ¿no? Conflictos entre Vázquez y Martínez, no de ahora, sino de ya un tiempo atrás, ¿no? Viste que ayer Vázquez aclaró que ese comunicado que publicó Presidencia la semana pasada a propósito de la nota del Observador no era un desmentido a Martínez, sino a una noticia falsa. Sí, bueno, pero estuvo la carta de Martínez comunicándole al presidente hace poco su sorpresa por la situación de personas viviendo en la calle en Montevideo. Hay varios episodios y evidentemente la relación entre Martínez y Vázquez no es buena, entre Martínez y Mujica no es buena. Entonces, bueno... Demasiados frentes, ¿no? Sí. Claro, tiene además con pesos muy pesados dentro del Frente Amplio. ¿Quién apadrina a Martínez entonces en este caso en una pelea dura contra Cose? Bueno. Hablando del intercambio entre Martínez y Carolina Cose a propósito de esta idea de un polo de innovación en la estación central, viste que Carolina Cose dijo otra cosa, ¿no? Dijo, está bien, hay que ir en ese camino, pero la clave no es pensar en un lugar físico. Y después añadió que quizás en todo caso hay que ir en el despliegue en el interior.
que además en esa dirección ya empezaba a trabajar en el Ministerio de Industria. Y ahí como que lo dejó a Martínez encerrado en la capital, ¿no? Encerrado en su intendencia. Un flanco donde ya había intentado pegarle Mujica, ¿no? Sí. Diciendo que Martínez tenía poca penetración en el interior. Antonio, dale tú. Sí, algunas cosas que manejaron los compañeros, sí, todavía es el único que no ha renunciado, pero también hay distintas cosas, ¿no? Vergara constitucionalmente tenía que renunciar si quería ser candidato. A los ministros, Tabaré Vázquez le dijo que si iban a hacer campaña tenían que renunciar. Y Martínez, como intendente de Montevideo, podía apostar a también la visibilidad que da el cargo, porque, entre otras cosas, tiene visibilidad como candidato, pero tiene también la visibilidad como gobernante, ¿no? Entre otras cosas, tiene asegurada una presencia casi constante en horario central. Es que está en un momento en el que pone en marcha obras e inaugura obras terminadas. Claro, justamente, ¿no? Cuando le quiere dar un perfil muy de gestión a su candidatura. Recordemos que también en algo que también lo ha llevado a enfrentarse con Mujica y que cayó muy mal en el MPP fueron las declaraciones que dijo: a diferencia de Mujica, a mí me importa la gestión. Me parece un tema relevante. Eso también ha cuestionado. Pero lo cierto es que, según declaraciones, cuando se le preguntó por qué no renunciaba, él decía, bueno, con 3 meses de campaña es suficiente porque va a ser una campaña corta. Creo que ahí estaba, lo que decía Daniel, lo que decía Fernanda, estaba subestimando un poco el apoyo que le podía dar el MPP a Carolina Cose, y me refiero más que nada al apoyo del MPP, aparato, estructura, no solamente la candidatura de Mujica, ¿no? Porque recordemos que en esta elección de junio el voto es voluntario y ahí lo que importa es cómo se logra movilizar a los electores para que vayan a votar efectivamente, y ahí no cabe duda que dentro del Frente Amplio el MPP y el Partido Comunista son los que tienen las máquinas más aceitadas. Sí, el Partido Socialista, ¿no? No tanto. Me parece que en bastante menor medida. En esto tal vez también Martínez peca un poco de excesivamente capitalino. La campaña en Montevideo se mueve de un modo muy distinto de la campaña en el resto del país. Las distancias son distintas, los incentivos para movilizar a los activistas son distintos, la llegada de los medios es distinta. Las personas en Montevideo pueden mirar el noticiero de Televisión Central, en el resto de los canales de televisión abierta, pero en el resto del interior miran los canales locales. Entonces ahí no está llegando con la visibilidad que está llegando, y en todo caso lo que llega es lo que se hace en Montevideo. Entonces tengo mis dudas de qué tan buena estrategia, pensando en la proyección nacional de Martínez, sea permanecer en la intendencia, cuando todavía mantiene además abiertos flancos como potenciales conflictos con ADIOM, que siempre está como algo amenazante. No sé, parece que, digamos, mientras no empezó la campaña activa, Carolina Cose fue creciendo, o el apoyo a Carolina Cose hizo mover las cosas, ¿no? Me parece que acá lo determinante es la definición del MPP y cómo se empezó a mover el MPP, que no es un apoyo, como habíamos discutido en alguna mesa anterior, no es un apoyo monolítico. Sí se ha definido que el MPP va a ser como 2 campañas: la campaña de apoyo al candidato, pero al mismo tiempo, o a la candidata, pero al mismo tiempo la campaña MPP. Es decir, no es la candidata del MPP, sino la candidata que es apoyada por el misma MPP. Está y ella construyendo misma su propio también espacio, ¿no? Pero va a tener pocas fugas, muy pocas fugas del MPP hacia Martínez. No, seguramente. Sí, en todo caso puede tenerlas hacia Andrade. Hacia Andrade. Seguramente. Pero es interesante cómo hay una campaña, pareciera bastante más armada, o en estos primeros meses, en estas primeras semanas de campaña oficial, más estructurada de parte de Cose, que está bien, era la que tenía más terreno por recorrer. Y tenía varios grupos trabajando, con gente muy competente y con varias campañas electorales arriba. Por tanto, me parece que lo que está indicando esto es que no todas las candidaturas son iguales, expresan matices. Esa idea de que, bueno, de que los candidatos del Frente Amplio son todos amigos y que en realidad cada uno interpreta de una manera distinta el programa, me parece que está mostrando sus límites, ¿no? Bueno, pero es que tienen que diferenciarse. Claro, bueno, por eso yo creo, que debería, para mi gusto, debería haber debates en las internas de los partidos. Viste que el Partido Nacional ayer ya declaró que no habrá debates entre precandidatos eso blancos. Es malo. ¿No? Le preguntaron a Carolina Cose si debatiría con algún candidato del Frente Amplio y dijo que
ella no tenía nada que debatir y si tenía alguna duda llamaba por teléfono. Mario Vergara, en cambio, dijo que sí, que él está dispuesto a debatir. Claro, porque en realidad el tema es como que de manual, ¿no? el tema son los Y sí, los que van más abajo siempre quieren debatir con claro, los que van ganando. El tema es que en verdad los que terminan perdiendo son los votantes, ¿no? Se pierden un poco de ver confrontar a distintos estilos y sobre todo porque los debates introducen temas, ¿no? O sea, por ejemplo, el próximo Parlamento no va a tener mayorías y para mí ese es un tema relevante. O sea, si el Frente Amplio llega a ganar la elección, bueno, su candidato debería tener ciertas cualidades para negociar. De eso no se discute en la campaña. Mientras que la calle Pou y toda la oposición habla mucho de este asunto, en el Frente Amplio no se hablan de esas cosas. Esos temas se podrían introducir en debates. Siempre me acuerdo de los debates entre Hillary y Obama, ¿no? Fueron fantásticos. Luego terminó la campaña y siguieron adelante juntos. Acá hay una idea bastante estratégica sobre los debates y eso para mi gusto está el recuerdo es un problema, de la ¿no? interna del 99 y Claro. de que está como instalada la idea de que si acá la interna es muy confrontativa y dura, el costo lo termina pagando el partido en la primera vuelta, digamos, o en las Cosa elecciones que es verdad, nacionales. pero no pasa por el debate. Cosa que ha pasado, pero no tiene que ver, claro, con que los candidatos confronten, porque una cosa es confrontar sus ideas y otra es pelearse directamente y atacar al otro. Hay una onda de no pelearse, de no hacer olas durante la interna, tener una interna lo más pacífica, lo menos confrontativa claro, posible. Y el Frente Amplio es particularmente sensible, porque recordemos que durante las primeras instancias participó con candidato único, o era una interna que no tenía demasiada competitividad, Tabaré Vázquez Astori o Tabaré Vázquez Constanza Moreira. Salvo Mujica Astori, en cierto sentido, no hubo una determinada competencia, fue un resultado que era bastante cantado. Y esta es la primera vez que hay cierta expectativa o cierta incertidumbre acerca del resultado. ¿Y cómo Incluso- vieron el planteo de Vergara para debatir con la calle Pou? Bueno, es lo que decía Fernanda, el candidato que va último, que va lejos en las encuestas, siempre quiere debatir, y si puede debatir con alguien que va punteando dentro de su partido o en otro partido, tiene todas las de ganar y nada que perder. Eso sucede en todas las campañas electorales. Fue improcedente, ¿no? Pero no es Capaz. el momento, ¿verdad? Claro. No era el momento ni las figuras para debatir. Me parece que al Ya principio había tenemos que debatir la interna. Se había y después intentado hay que debatir con Tali también, ¿no? Pero a ver, todo nace a propósito de una expresión que lanzó la calle Pou de un shock de austeridad. Entonces, Mario Vergara, que fue miembro del equipo de gobierno, me parece que le dieron el pie como para que él retara. No, a le dieron el discutir. pie. Entonces, no creo que sea improcedente. O sea, acá no hay procedimientos, acá sencillamente no hay debates. Entonces no se puede hablar de procedimiento. Claro, pero no parece No se puede ajustado decir a esto es al tipo de procedente, competencia. esto es imprecedente. No. Los actores van armando criterios, ¿no? La calle Pou dice algo razonable. Dice, ahora estamos en las internas, después de junio, ok, por tanto, bueno, estamos en las internas, bueno, que debatan adentro de los partidos. Que la Rañada debata con la calle Pou. Y que Vergara debata con Martínez, con Cosi y con Andrade. Claro, pero para mí eso Vergara me parece trató que de es sano. salir a debatir por fuera de su partido. Eso es un poco lo que yo creo que no. Pero no corresponde dentro de bien su, esta de instancia. su ámbito de especialidad profesional. Claro. Entonces, lo que decís, bueno, ¿a quién le va a debatir a Vergara Celebro en porque estos temas? el Frente Amplio perdió la cultura del debate cuando había sido un fuerte. En el año 94 Vázquez fue el que más debatió con Ramírez y con Sanguinetti. Luego se perdió. Y para mí es malo que no haya debates, porque en realidad como que baja en cierto modo el nivel de exigencia que tienen los candidatos. Y fue una buena instancia o un buen intento de Vergara de lo que decíamos recién, ¿no? De estar en la agenda. Marcó Exacto. el tema del debate. Esa misma semana propuso la idea de impedir la tenencia de armas o penalizar la tenencia de armas por parte del público. Es decir, se trató de meter en temas en los que los demás candidatos no estaban y lograr con eso visibilidad. Los oyentes también participan, como les comentaba hace un rato. Meli de Maldonado plantea esto. Ustedes hablan de falta de proyección de Daniel Martínez en el interior en comparación con Carolina Cose. Pregunto, ¿dónde está la proyección de Cose en el interior? Es nula, señores. No hablamos de la proyección, yo al menos no hablaba de la proyección de Cose, sino del músculo del MPP en el interior, que son cosas diferentes. A ver, eso lo dijo Lucía Topolansky en un reportaje diciendo que conocían más a Cose que a Martínez. Yo, en Por la realidad, fibra esto me óptica. guío por las encuestas
Y en verdad Martínez es el más conocido de los 4 candidatos del Frente Amplio, eso no hay duda.